Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes y bienvenidos a Tardes de Café con BBG. Acá estoy yo activando todo para tener todo listo en un día frío. Hoy día nos ha sorprendido. Parece que estos últimos temblores ya han hecho que cambie el clima totalmente, ¿no? Pero yo estoy con frío. No sé si nuestra invitada y nuestra presentadora estarán con frío, pero le vamos a preguntar en este momento. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes, Claudio, buenas tardes a todas las personas que se están conectando. Gracias de verdad por estar allí, por apoyarnos. Y sí, pues es una tarde fría, creo que los temblores que han pasado han cambiado un poquito esta... Bueno, el otoño también ya se acentúa y hay que seguir cuidándonos. Y bien, preséntanos por favor la charla de hoy, Alberto. Sí, sí, sí. Más de una persona ha visto nuestro Facebook, como ya saben, que estamos ahí colocando toda la información y se han llevado la sorpresa que hemos estado colocando trivias, preguntas sobre básicamente el tema del día de hoy, ¿no? Que es un tema nuevo para nosotros en Tarde de Café con BBG. Y el tema es la evolución de la traducción e interpretación de lenguas indígenas en el Perú. Una primera mirada. Y en realidad antes de empezar el programa hablábamos porque había muchas miradas, hay mucho material por compartir. Sin embargo, estamos muy contentos de empezar con este tema porque no lo habíamos tocado antes. Así que para este programa, pues yo le quiero dar la bienvenida a la señorita Claudia Sánchez. Ella es licenciada en traducción e interpretación por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón de Jesús. Se desempeña como docente de la misma carrera en instituciones de educación superior y como traductora e intérprete autónoma. Es coautora del Diccionario Básico de Educación e Inclusión Lingüística Peruana. Actualmente trabaja en la Dirección de Lenguas Indígenas en el Ministerio de Cultura. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa presentación? Y así damos el saludo cordial a nuestra gran invitada Claudia Sánchez. ¿Cómo estás? Buenas tardes Betty, buenas tardes Alberto, muchas gracias por la invitación. Todo bien, en efecto sí, ha sido un día algo frío, pero estamos con todos los ánimos de compartir un poco de información sobre este tema. Así es. Y sí, sí, es un día frío. A más de uno ha sorprendido. Yo estoy con Polito todavía, pero ya en casa estamos un poquito más abrigados. Y mientras que esperamos que más personas se estén conectando a nuestra transmisión habitual, le pido a las personas que ya están conectadas que por favor reaccionen, dejen su like, su corazoncito, su me importa, para nosotros también poder llegar a más personas. Y si nos da a compartir, muchísimo mejor. También recordarles que Tardes de Café lo venimos haciendo desde el año pasado y todas las transmisiones y los programas y seminarios que hemos venido haciendo lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como BBG Traducciones y también puede seguirnos en las demás redes como Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram como BBG Traducciones. Así que sin más, yo me despido y empezamos el programa de Tardes de Café con BBG. Hasta luego. Gracias, Alberto. Bueno, es igual te vas a unir en unos momentos. Siempre nos estás apoyando de manera técnica y gracias de verdad, Alberto. Y bien, sé que hay bastante material. Claudia, nuevamente, bienvenida. Un gusto conocerte. No nos conocemos en persona. Gracias a Cecilia que nos puso en contacto. Y espero que te sientas cómoda con esta charla. Y la idea es compartir conocimiento e información de muchas personas que quizás nos venían sugiriendo también el tema, muchos colegas, y queremos aprender muchísimo y sabemos que tienes vasto conocimiento y no quiero ya tomar más tiempo porque sé que hay bastante información pendiente, así que por favor te invito a que empecemos esta charla y sé que tienes material, vamos a compartirlo también y todos son bienvenidos de comentar y participar. Bien, gracias. Sí, yo creo que ya podemos empezar. Ha sido ya una grandiosa introducción, creo que ya no tengo que presentar el título nuevamente, así que voy directo al asunto para tratar de culminar y luego dar espacio a la conversación y que surjan las preguntas pertinentes. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, Ajá. por favor, eh, quiero decirles más o menos qué es lo que tengo la intención de que veamos hoy, ¿no? Viendo cómo nos va con el tiempo, dependiendo de las preguntas, pero básicamente lo que quiero venir a compartirles es, primero, darles algunos datos generales de la diversidad lingüística que tenemos aquí en el Perú, en especial en lenguas indígenas.
Luego hablarles un poco del marco normativo sobre los derechos lingüísticos y en especial sobre la traducción e interpretación, que precisamente da el contexto para la formación de traductores e intérpretes de lenguas indígenas aquí en el país. A ver un poco sobre la formación, el ejercicio y la agremiación, que son siempre tres ejes importantes para analizar toda evolución de una carrera o de un quehacer. Ver esos ejes en la interpretación de lenguas indígenas, traducción e interpretación, y compararlos un poco con lo de nosotros, ¿no? Para entender cómo es que se ha orientado, por ejemplo, la traducción e interpretación que se estudia en la universidad y que ejercemos nosotros los traductores formados, y cómo ha sido el caso de las lenguas indígenas. Hablar un Claro. poco sobre las particularidades de la traducción e interpretación de lenguas indígenas, y si nos da el tiempo, presentarles algo tan importante como la Central de Interpretación y Traducción en Lenguas Indígenas. Esa es la Perfecto. ruta. Está bastante bien equilibrado. Vamos a Gracias, ver. Claudia. Claro que sí. Y en caso no nos quede corto el tiempo, igual sabemos que podemos contar contigo para sucesivas charlas, porque el tema lo amerita, es bastante amplio y es muy bonito, ¿no? Hablando también de nuestro país y su diversidad lingüística, como bien lo definimos. Adelante, Claudia, no te voy a interrumpir. Buenas tardes, Milagros, nos dice. Buenas tardes, gracias por Buenas conectarte. tardes. Buenas tardes, gracias. Entonces vayamos al primer punto Exacto, para poder empezar. así es. Cuando hablamos de diversidad, el Perú es muy diverso, ¿no? Pero aterrizando en la diversidad cultural y la diversidad lingüística, voy a presentarles algunos números que de pronto a veces vemos y confundimos, ¿no? Uh-huh. Para empezar, el Perú es culturalmente diverso y hay que tener el dato de que hay 55 pueblos indígenas. En el Wow. último censo, de población y viviendas del 2017, se introdujo la variable de identificación étnica y también se hicieron consultas sobre la lengua materna. Y un 26% de los peruanos, casi un 26%, se identifica como miembro, parte de un pueblo indígena u originario. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, eso es en el caso de pueblos indígenas. Que haya 55 pueblos indígenas no significa que cada pueblo indígena tiene una lengua. Entonces, Uh-huh. ante la pregunta de cuántas lenguas se hablan en el Perú, hablando de lenguas en general, en el Perú se hablan 50 lenguas. El español, la lengua de señas y 48 lenguas indígenas originarias. De Bien. este 26%, en general en el Perú, un 16% de los peruanos tiene como lengua materna una lengua indígena. Esto es casi 4,5 millones de hablantes, que hablan Uh-huh. 48 lenguas, y estas las podemos dividir entre 44 amazónicas y 4 andinas. Esa es una manera de clasificarlas. Hay muchas Bien. maneras, aunque seguro que como traductores no vemos muchos estos temas de lingüística, vemos más lingüística aplicada, pero hay muchas maneras de clasificar a las lenguas. Podemos clasificarlas por familia lingüística, por tipología, por estado de vitalidad. Yo voy a presentar algunos datos y me voy a quedar con algunas denominaciones que nos van a servir más adelante. Muy Hay bien. 19 familias lingüísticas. De estas 48 lenguas se agrupan en 19 familias lingüísticas. Pero creo que ese no es un detalle tan preciso, solo para entender a qué nos referimos con familia lingüística. Es un grupo de lenguas que tienen un origen en común y características en común. ¿De acuerdo? Ah, Entonces, hay familias lingüísticas muy extensas, de lenguas como la familia Pano o Arawak, y también hay familias reducidas o aisladas. De todas nuestras lenguas, 21 se encuentran amenazadas. 3 están en peligro y 18 en serio peligro, aunque estos datos van variando en función de lo que acontece. Otras maneras de clasificar las lenguas indígenas son si se hablan solo aquí en el Perú o también se hablan en otros países. Y nosotros compartimos lenguas indígenas con los países de la región, con Brasil, con Colombia, con Ecuador, con Chile, con Argentina, compartimos el quechua y muchas lenguas amazónicas. Eso es en cuanto a la extensión. Y otro criterio también es la predominancia, es decir, si una lengua es predominante o no predominante. Es decir, si en el lugar en el que nos estamos refiriendo es una de las lenguas más habladas o no. La vitalidad,
Y la vitalidad lingüística que también presenté en cuanto a amenazas y demás, para aclarar, no solo se mide en la cantidad de hablantes, es decir, no sabemos que una lengua es vital, que está muy bien, solo en función de la cantidad de hablantes. De hecho, UNESCO reconoce otras variables para saber si esta lengua se encuentra bien, es decir, podemos tener una lengua que, no sé, tenga 1000 hablantes y decimos, bueno, 1000 hablantes no es un número despreciable, pero ninguno de esos 1000 hablantes tiene la intención de transmitir la lengua a sus hijos porque siente que no es como ha pasado por mucho tiempo aquí en el Perú, que no van a progresar si hablan una lengua indígena, que no vale la pena aprender una lengua indígena. En ese caso, esa lengua no está tan bien porque se está cortando la transmisión de la lengua. Esa es una variable. Lamentablemente, sí. Lamentablemente, que ha pasado por mucho tiempo. Otras variables es si se usa en un ámbito familiar, comunitario, público, si gana otros espacios, si hay materiales, la actitud del gobierno, si las protege o no. Por fortuna aquí vamos bien en ese camino. La actitud de los hablantes, ¿no? Si tienen actitudes positivas o negativas hacia sus lenguas. Todos estos factores y otros más, que son 9 más o menos, van a determinar por qué camino va una lengua. Ahora, si hablamos de lenguas más habladas o menos habladas en la siguiente diapositiva, me parece que es, sí. Las 5 lenguas indígenas originarias más habladas aquí en el Perú son, primero el quechua, pero el quechua considerando todas las variedades, ¿de acuerdo? Cuando decimos quechua hay que considerar que el quechua tiene diferentes variedades y que estas variedades tienen diferencias marcadas, ¿de acuerdo? Entonces, hay diferencias marcadas, entonces no es que todas las variedades van a tener una inteligibilidad así clarísima, ¿no? Como si estuviéramos... hay otros rasgos que intervienen allí. Luego el aymara, las dos son lenguas andinas, y en cuanto a lenguas amazónicas, la más hablada es el ayaninca, el aguajún y el shipibo-conibo. Las lenguas indígenas originarias, entre las que están en situación crítica, es decir, que tienen menos de 10 hablantes de momento, son el muniche, el iñapari, el omagua, el recígaro y el taushiro. Del taushiro solo nos queda un hablante o recordador, porque ya es más, si recuerda la lengua más que la habla, porque hay una sola persona. Eso no significa que el pueblo indígena taushiro se acabe con la lengua. Es decir, hay un pueblo indígena, como expliqué al principio, 55 pueblos y 48 lenguas, ¿no? Todavía el pueblo conserva las tradiciones. Ahora, para dar otros números importantes en la siguiente diapositiva, podemos decir, por ejemplo, que solo en Loreto se hablan 29 lenguas. Que en Lima, aunque no lo sepamos, 727,000 personas hablan quechua. Un número considerable, viendo que nos comportamos como una ciudad monolingüe, ¿no? Sí. Y de estos hablantes, 107,000 personas hablan quechua en San Juan de Lurigancho. Ahí están concentrados. Entonces sí hay un número significativo de hablantes de lenguas indígenas aquí en Lima, ¿no? Y en muchos departamentos de la parte sur, como Ayacucho, Huancavelica, Purímac, Cusco, Puno, más del 50% de la población tiene como lengua materna una lengua indígena. Bien, esos son algunos datos interesantes. Muy interesante, sí. Comentaba hace un momento que depende mucho de la voluntad de los hablantes de transmitir su lengua. Y un ejemplo claro es el caso del Cucama Cucamiria, que en el censo del 2007 tenía cerca de 400 hablantes, pero 10 años después los hablantes han aumentado y ahora tenemos a más de 1000 hablantes. ¿De acuerdo? Sí. Y eso es porque hay un esfuerzo de la comunidad en transmitir la lengua. Lo mismo ha ocurrido con el shipibo-conibo. Preservar sus lenguas. Esos son algunos datitos sobre la diversidad. Y ahora creo que podemos pasar al marco normativo en la siguiente diapositiva. Perdón. Antes de hablar hay tanta información. Antes de hablar del marco normativo, hay un concepto que de pronto no es tan conocido por todos, ¿no? El concepto de los derechos lingüísticos. ¿Qué son los derechos lingüísticos? Bueno, dando una definición más o menos general,
Podríamos decir que son el conjunto de normas fundamentales que reconocen la libertad que tienen los hablantes de usar su propia lengua en todos los ámbitos. Hay una Declaración Universal de Derechos Lingüísticos del año 1996 en la que se reconocen los derechos personales, inalienables, y los derechos de los grupos lingüísticos. Ahora voy a explicar un poco qué son los grupos lingüísticos. Pero he resaltado este punto sobre el derecho de uso de la lengua en ámbitos privados y públicos. Es decir, no porque en el Perú se hable español y yo hable quechua en el ámbito público, yo tengo que hablar español porque es lo que se usa. Yo tengo el derecho, en realidad, de usar mi lengua materna en todos los ámbitos. Y el Estado tiene el deber de garantizarlo. Y también hay derechos colectivos, es decir, de todo un grupo. Esta declaración reconoce una distinción entre comunidad lingüística y grupo lingüístico. Para conocer un poco estas definiciones, nosotros llamamos a una comunidad lingüística a ese colectivo de personas que comparte una lengua, que está sentada en un territorio históricamente. Es decir, comparte una lengua, convive en un territorio y casi siempre ha estado en ese territorio. Un grupo lingüístico, que es la diferencia, es un colectivo de personas que comparte una lengua, pero está en el territorio de otra comunidad lingüística o se ha desplazado. ¿Me dejo entender? Entonces, comunidades lingüísticas tenemos aquí en el Perú, digamos, las comunidades lingüísticas que están en Ucayali que hablan shipibo-conibo. Pero hay un grupo, hay un colectivo shipibo-conibo que vive aquí en Lima, en Cantagallo. En ese caso hay una migración. Claro, son desplazados, no están en su lugar. Han migrado, ¿no? Entonces son un grupo lingüístico. Igual acontece con migraciones fuera del país, no es solo dentro del país. Entonces se distinguen las comunidades y los grupos lingüísticos en la declaración. ¿De acuerdo? En la siguiente, para ya ver cómo hemos avanzado, el Perú en la siguiente diapositiva, por favor, el Perú en los últimos 10 años ha avanzado mucho en materia de derechos lingüísticos. No me voy a detener punto por punto porque si no, bueno, sí, hay bastante información. Nos va todo el tiempo, pero desde la década del 70 se oficializa el quechua. La constitución del 93, que es la constitución que tenemos ahora, reconoce la oficialidad del quechua, del aymara y de las lenguas predominantes en la región. Pero un hito muy importante en el avance de materia de derechos lingüísticos es la promulgación de la ley 29735, que es la ley de lenguas. Voy a dar su nombre completo más adelante. A partir de esa ley se ha iniciado la formación de traductores e intérpretes, la certificación de servidores públicos, el reglamento de la ley, la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad, otras medidas, otros decretos, registros, el registro de traductores, se va a iniciar el registro de servidores públicos, el mapa etnolingüístico. Entonces ha habido diferentes medidas a partir de esta primera ley que han permitido que el Estado tenga una orientación mucho más clara para salvaguardar las lenguas. Y por eso yo hablaba de predominancia y no predominancia, o de vitalidad y no vitalidad. Cuando una lengua es mucho más vital, es mucho más hablada, las intervenciones son formar traductores, certificar servidores públicos bilingües, y cuando están en peligro, pues la orientación es documentarla, fomentar el uso, salvaguardar esa lengua. Claro, evitar que se extingan. Hay procesos que van a ser inevitables, pero sí se puede documentar y fomentar mantener la información para que luego el pueblo indígena tome la iniciativa de continuar con la lengua. Claro, preservar su lengua. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Cómo ha ido evolucionando y como bien dices, qué bueno que el gobierno haya tomado las medidas a tiempo aún, ¿no? Para poder darle mayor visibilidad a nuestra diversidad lingüística, ¿no? Y todos darle mayor valor y
y apoyo a esta iniciativa. Y justo comentábamos de manera interna, nos decía Alberto, qué interesante sería saber si las personas que están escuchándonos, que ven la transmisión, que compartan sus opiniones, qué piensan, de repente en su entorno también hablan lenguas originarias, estando aquí en Lima, si han escuchado quizás en algún lugar hablar específicamente en otro idioma que no sea castellano, de repente el quechua, ¿no? Nos gustaría saber qué opinan, qué tan difundida está esta información de las lenguas originarias en Perú. Sí, por favor, Claudia. Voy. Entonces, ahora sí voy a partir sobre la traducción e interpretación de lenguas indígenas. Este va a ser nuestro punto de partida, el marco nacional que ya habla de la traducción e interpretación, ¿de acuerdo? A ver, para entender un poco cuál va a ser la visión de la evolución de la traducción e interpretación, va de la mano con cuando estudiamos historia de la traducción o la evolución de la carrera en el Perú. ¿Desde cuándo se hace traducción? Desde siempre. O sea, no podemos decir quién hizo la primera traducción, quién hizo la primera interpretación. Es una actividad que es tan antigua como la actividad humana, ¿no? El cruce de culturas, además que hay diferentes tipos de traducción, entonces no es posible identificar la primera traducción. Pero normalmente la historia de la traducción en el mundo, aparte de ejemplos específicos como las Cortes de Toledo o el Imperio Otomano, en fin, se ve desde la primera reflexión con Cicerón, sobre el primer ensayo que reflexiona sobre qué es traducir. Y luego va evolucionando a lo largo del tiempo, y ya luego, a la segunda mitad del siglo pasado, la traducción se distingue como una disciplina académica, ¿no? Un ámbito disciplinar. Lo mismo aquí en el Perú. ¿Desde cuándo se hace traducción en el Perú? No es posible decir cuál fue la primera traducción en el Perú, pero se empieza a estudiar la evolución de la traducción en el Perú a partir del inicio de la oferta universitaria en los años 70. Entonces allí vamos evolucionando, vamos viendo la evolución en el ámbito académico, laboral, gremial. Voy a tomar esa misma perspectiva para hacer este análisis. Entonces, el análisis, con la primera mirada en realidad, porque no es un análisis profundo, exhaustivo, vamos a partir de la formación de traductores para ver cómo se ha evolucionado desde esa primera formación a la fecha. Y nuestro punto de partida es la ley de lenguas. Yo ya había mencionado que en la Constitución se menciona que tenemos el derecho a contar con un intérprete. Pero hay dos leyes muy importantes. Uno, la ley de lenguas, que habla de que es un derecho gozar y disponer de medios de traducción directa e inversa en todos los ámbitos, ¿de acuerdo? Eso está muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a disponer? Es el gran tema, ¿no? En ese punto, o sea, la ley marca que hay que disponer. Luego hay otra ley, la ley 29785, que es la ley de consulta previa. La consulta previa a los pueblos indígenas o originarios. Para entender qué es la consulta previa, porque de pronto no estamos familiarizados con el término, la consulta previa es un proceso en el que se informa a un pueblo indígena sobre alguna medida que les va a afectar de alguna manera, sea la construcción, una actividad de extracción, a la promulgación de alguna política, lo que fuere. Entonces es un proceso en el que se les informa, se les consulta y se dialoga con el pueblo indígena. Esta ley nos dice que en los procesos de consulta previa tienen que haber intérpretes, ¿de acuerdo? Y que estos intérpretes deben estar capacitados e inscritos en el órgano técnico especializado del Poder Ejecutivo. O sea, ya esta ley nos dice, tienes que tener un registro de intérpretes para que puedan participar en los procesos de consulta previa. Estas dos leyes son las bases para la iniciación de formación de traductores e intérpretes aquí en el Perú en el año 2012. Entonces, vamos a partir de ahí para ver cómo es que se ha evolucionado, cómo ha ido el camino. ¿De acuerdo? No sé si me dejé entender, pero este es nuestro punto de partida. Sí, está claro, claro. Perfecto. Entonces, ahora vamos a... Es bastante información, por eso me Sí, hay bastante información, pero ya tenemos claro de dónde, cuál es la base, ¿no? A partir de esta ley es donde ya
existe el registro para poder ejercer la traducción como tal, ¿no? Perfecto. De pronto, para que no nos sea tan ajeno a nosotros, porque entiendo que hay traductores formados o en formación que nos están escuchando probablemente, para que no nos sea tan ajeno, voy a permitirme comparar más o menos cuáles han sido las tendencias y voy a distinguir a los traductores e intérpretes de carrera en el sentido de aquellos que fuimos a la universidad o un instituto técnico y nos formamos en traducción, cómo ha sido la evolución, y los traductores e intérpretes de lenguas indígenas. Y voy a tocar 5 aspectos. El inicio de la formación, dónde se realiza la formación, en qué áreas de especialidad se trabaja, en qué áreas se trabaja, en qué áreas de especialización se traduce, en qué ámbito se trabaja y cómo es que se registran o agremian estos grupos. ¿De acuerdo? Entonces voy a comparar el caso de nosotros con el caso, nosotros egresados de carrera, con el caso de los traductores e intérpretes de lenguas indígenas. Entonces, ¿cuándo se inicia la traducción e interpretación en el Perú? Pues creo que aquí ya ha habido una charla hace poco sobre la evolución de la carrera, así que no voy a dar muchos datos, pero es en los años 70 más o menos. ¿Y cómo? Bueno, por la demanda del mercado, la traducción empieza a surgir como una actividad profesional importante. Y esto es a partir del contexto mundial, los emblemáticos juicios de Nuremberg, la migración, la creación de organismos internacionales, todos esos datos que hemos revisado alguna vez en nuestra clase de teoría de la traducción. Entonces, eso da el contexto para que la traducción e interpretación surja como una disciplina. Y en el Perú llega rápido, llega mucho antes que en otros lugares, y desde el año 70 se empieza a enseñar la carrera, pero es por una demanda del mercado. En el caso de lenguas indígenas, no es tanto la demanda del mercado o la profesión, sino estas dos leyes que ya he comentado, la ley de lenguas y la ley de consulta previa. Entonces, parten de puntos distintos, ¿de acuerdo? Una carrera en ascenso y una necesidad que hay que cumplir a partir de dos leyes. ¿Cómo se forman los traductores? Nosotros los que trabajamos con lenguas occidentales, aunque ahora se forma en chino también, que trabajamos con inglés, francés, portugués, italiano, podemos acceder a dos espacios, la formación universitaria y la formación técnica. Y en la formación universitaria tenemos nivel pregrado y posgrado. Pero es un ámbito privado. Todas las instituciones que enseñan traducción en el Perú, lamentablemente, solo están en el ámbito privado, ¿no? Entonces, eso también va a orientar los cambios en las mallas curriculares o en la manera en cómo se enseña la traducción aquí. En el caso de traductores e intérpretes de lenguas indígenas, no hay una institución de por medio. Están a cargo del Ministerio de Cultura. Entonces, el Ministerio de Cultura organiza estos cursos. Es otra lectura en base a otras necesidades. Entonces, tenemos al ámbito educativo superior privado, formando traductores e intérpretes en lenguas occidentales, y luego, por otro lado, el Ministerio de Cultura formando traductores e intérpretes de lenguas indígenas debido a normativa y para atender necesidades indispensables. Entonces, ¿en qué áreas de especialidad trabajamos nosotros los intérpretes y traductores de carrera? Traducción especializada básicamente. Aquí, Betty, creo que esta es tu cancha, pero hasta donde yo sé, la mayor demanda es la traducción jurídico-administrativa, técnico-científica, médica, ingeniería, minería. ¿Por qué? Porque es como funciona el mercado. También la migración que hacen los peruanos demanda, los procesos de migración demandan textos jurídico-administrativos. Y nuestra malla y las mallas curriculares de las universidades van evolucionando según la demanda. Por ejemplo, en la UNIFE se enseñaba francés e inglés, y luego tuvo que renovarse y se añadió el portugués. Y así en la Ricardo Palma también se añadió el chino, después precisamente por los tratados con China y la demanda de traductores e intérpretes. La pauta. Exacto, es lo que va marcando las pautas de las evoluciones en las mallas curriculares. Ahora sí ha añadido la traducción audiovisual que está entrando, pero todavía no con fuerza. Yo creo que la demanda sigue estando en el ámbito jurídico-administrativo.
En Perú sí. En Al Perú, momento. en Perú al menos sí. ¿No? Ujú. En cambio, en el caso de lenguas indígenas, no se trata con textos especializados, pero no es el área de expertos para expertos. Nosotros trabajamos traducción especializada de expertos para expertos o de expertos para semi-expertos. La Ujú. lógica de la traducción especializada en lenguas indígenas es distinta. Se trabaja con traducción e interpretación en los servicios públicos y consulta previa. Y voy a explicar qué es la traducción e interpretación en los servicios públicos porque como no es una especialidad que se trabaja en el Perú, de pronto nos es un poquito ajena. Pero esta especialidad con la que trabajamos en lenguas indígenas van a ser los ejes rectores de la formación y el ejercicio. Esto va a marcar cómo se van a formar y en qué ámbitos van a ejercer. Porque es una suerte de demanda, pero no responde a una demanda del mercado, sino a una demanda de atención a la población indígena. En cómo nos desempeñamos los traductores, intérpretes de carrera y los traductores de lenguas indígenas, vamos ahí parecido. La mayoría de manera autónoma. Hay empresas de traducción en lenguas indígenas. Creo que he visto empresas ofrecer quechua, alguna otra lengua, eso va a ir Sí. creciendo. Ujú. Y los intérpretes y traductores de lenguas indígenas en instituciones públicas y nosotros tal vez en alguna empresa que tiene un área de traducción, aunque eso es menos común. Pero vamos por allí. Y en Ujú. cuanto a registro y agremiación, ahí sí hay dos realidades distintas. Nosotros cuando salimos de la carrera, podemos o no pertenecer al colegio de traductores. Sí, recibimos una formación universitaria y nos licenciamos, pero es libre, no es obligatorio pertenecer al colegio. Podemos postular a ser TPJs, traductores públicos Sí. juramentados, pero no solo los traductores formados postulan, puede postular cualquier persona, ¿no? Al Con final experiencia sí. en lengua. Y podemos Ujú. pertenecer a una asociación o no. Está la Ah, TPP. Y antes del Colegio de Traductores, las asociaciones de egresados de la UNIFE y Ricardo Palma tuvieron un gran rol en el posicionamiento de la carrera. Les debemos mucho a esas asociaciones, ¿no? claro que sí. Pero no hay un registro ni hay ninguna obligación de pertenecer a nada. Lo que sí pasa es que pertenecer a algunas de estas figuras determina los tipos de traducción. Y así yo no me voy a detener a explicar los tipos porque ya lo han visto en otro café, pero así tenemos la traducción simple, certificada y oficial, por ejemplo. Esas Ujú. figuras no existen en lenguas indígenas. Pero lo que sí ocurre es que todos los intérpretes y traductores formados por el ministerio que han aprobado los cursos, porque hay que aprobarlos, pasan de inmediato a un registro, el Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas, el RENIT. No de inmediato porque hay que hacer un trámite, una resolución, pero es decir, todos son registrados. Y luego pueden pertenecer a otras agremiaciones y hay una asociación nacional que de pronto está un poquito dormida, pero está ahí, está ahí. ¿Bien? Existe. Entonces, Mm. son escenarios distintos. Este es un breve contraste entre las carreras para ya luego adentrarnos en las particularidades de la traducción e interpretación de lenguas indígenas. Tengo una pequeña pregunta, Claudia, hablando sobre la formación, en este caso de los traductores de lenguas indígenas. En promedio, estuve viendo que ¿no? El Ministerio de Cultura se está encargando de lanzar estos cursos. ¿Cuánto tiempo dura aproximadamente una formación para un nivel avanzado para que puedan trabajar con esta lengua originaria? Alguien que no conoce, que parte de cero, por decirlo así. En tu experiencia, ¿sabes más o menos el promedio de tiempo que uno tendría que dedicarle para aprender esta lengua? ¿Para aprender una lengua indígena o para formarse Sí, como traductor? ambas cosas, ¿no? Quiero aprender el idioma porque es básico, ¿no? Para poder traducir luego. Entonces, ambas cosas, ¿cuánto tiempo demandaría una formación? Eh, Bueno, aprender una lengua con un poquito más de dificultad. No estoy familiarizada, pero hay instituciones como Idiomas Católica o incluso dentro de universidades que ofrecen Sí. lenguas originarias y los ofrecen también como básico, intermedio y avanzado. No sé Ujú. si son las mismas distribuciones,
pero imagino que estarán cerca a la oferta normal de lenguas extranjeras de 2 años y medio a 3 años. Tendría que evaluar, tendría que revisar cuál es la oferta académica en el caso de, Claro, porque de las sí es lenguas indígenas. interesante. Empezar de cero, imagínate, y los que queremos ejercer, definitivamente, pues hay que aprender el idioma primero, o la lengua en este caso. Gracias, Claudia. Mira, Katy Agüero. Hola, Katy. Buenas tardes, dice. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que le falta para que la formación de traductores e intérpretes en lenguas originarias tenga la misma duración y se imparta en las mismas instituciones que la formación de traductores e intérpretes en lenguas extranjeras? Pregunta Katy. Bien, sí, es el camino a profesionalizar a los traductores e intérpretes de lenguas indígenas. Hay que tener en cuenta que la formación de traductores e intérpretes de lenguas indígenas, si bien es cierto, es corta y a pesar, tiene limitaciones precisamente por la duración, hay que entender que las personas que entran a estos cursos ya ejercen la traducción. O sea, son personas que Claro. no es que se inician en la carrera nada más, la mayoría viene traduciendo por buen tiempo o trabaja de manera muy cercana a la lengua, es educador bilingüe, tiene algún otro acercamiento. Entonces, los cursos sirven más para estandarizar, para dar a conocer las metodologías y ejercer. Dar el salto a la profesionalización va a ser sin duda importante, pero es un esfuerzo que involucra a diferentes actores, ¿no? El Estado de momento está respondiendo a esta necesidad, está fomentando la formación porque es parte de la garantía de derechos lingüísticos. Para dar el salto, pues hay que tener que hacer sinergias entre las universidades, entre las instituciones que imparten, hay que pensar los modelos, hay que pensar en las particularidades de la traducción e interpretación de lenguas indígenas, que es uno de los puntos que espero que lleguemos a tocar. Espero que lleguemos a eso. Entonces, hay que repensar, porque no es la misma lógica de formación de traductores e intérpretes de lenguas occidentales, porque tiene particularidades y porque hay otro tipo de orientaciones que luego seguro van a evolucionar. Ahora es servicios públicos. Con el paso del tiempo, cuando ya se cubra la demanda y cuando haya otras actitudes que están cambiando hacia las lenguas indígenas, pues entonces se van a dar áreas editoriales, audiovisuales, que también están surgiendo. Lo que hay que entender es, uno, lo que comento, que estos cursos entran a estandarizar ciertas prácticas para que las personas puedan seguir ejerciendo. Y lo segundo es que llegar a dar el salto también involucra la voluntad y el acercamiento y el consenso de diferentes instituciones. ¿Bien? Entonces, sí, seguimos. no, vamos unos minutos más, no hay problema. Gracias. A ver, Milagros Amaya nos comenta, muy bien resumido, comparado y sobre todo explicado. Bravo, sí, totalmente de acuerdo. Hay datos que muchos, creo yo, no sabíamos. Totalmente de acuerdo. De eso se trata que todos aprendamos y qué mejor de la mano de una especialista como Claudia, que de verdad, Claudia, lo máximo. Sigamos, por favor, sé que tienes mucha información más que compartir. Sí, nos falta un montón, pero no importa, vayamos hasta donde podamos y de hecho que la charla va a tener que continuar en otra sesión. Bien, entonces, antes de poder, y que no sé si es que lleguemos a hablar de la formación, de cómo se forman, quiero dejar en clara cuál es la lógica de la traducción, dejar en claro cuál es la lógica de la traducción e interpretación para los servicios públicos. Yo les comentaba hace un momento que nosotros trabajamos con traducción especializada. ¿Qué implica trabajar con traducción especializada? Digamos, sea jurídico-administrativo o técnico-científico. Implica conocer los términos, buscar los equivalentes, no solo equivalentes generales, sino equivalentes funcionales, porque aunque los traductores dejemos empolvar los libros de teoría de la traducción allí en nuestro estante, siempre estamos aplicando las técnicas, los equivalentes, todo esto que la teoría identifica, solo que no lo tomamos como un proceso más
pensado, ¿no? Igual Exacto. recurrimos a ellos. Aunque yo soy una ávida defensora de la teoría de la traducción y siento que no deberíamos alejarnos tanto de ella. Pero bueno, implica eso, implica, por ejemplo, familiarizarse con los géneros textuales y reproducirlos. Es decir, yo tengo que saber cuáles son los estilos de un contrato en Perú y un contrato en Estados Unidos, y un contrato en el Reino Unido, o el derecho societario, o lo que fuere. Tengo que familiarizarme con las características del lenguaje de especialidad y mi enfoque, más allá, que es lo principal, que se entienda y que la información esté completa, es reproducir esas características, encontrar los equivalentes precisos. Mi enfoque es el género, las características del género. Esa es la lógica de la traducción especializada que se hace mucho aquí, ¿de acuerdo? Que se hace mucho aquí, que nosotros nos formamos para hacer. Pero la traducción e interpretación para los servicios públicos no se enfoca en las características del género, no se enfoca en las características del discurso. El enfoque es la comunicación en un contexto disparejo. Y aquí me gusta mucho esta definición. Es la comunicación con un público específico que responde a una minoría cultural y lingüística, y que desconoce, más allá del simple hecho lingüístico, los sistemas de valores, las prácticas y las representaciones de la sociedad en las que se hayan acogidos. Es decir, no estamos hablando de una comunicación de expertos para expertos, de expertos para semiexpertos o de expertos con propósitos divulgativos. Estamos hablando de un acceso a un servicio público, de un funcionario que tiene todo en sus manos y conoce todo el sistema, y un ciudadano que no conoce cómo funciona el sistema y además tiene la barrera lingüística. ¿De acuerdo? Entonces, el enfoque aquí no es copiar el estilo, usar la misma fraseología, la misma retórica. Aquí el enfoque es la comunicación. Y entonces aquí hay dos definiciones que complementan esto. La TISP, que es el acortamiento para la traducción e interpretación para los servicios públicos, es un intento de equilibrar las relaciones de poder entre el emisor y el receptor, priorizando la necesidad de comunicar. Es reproducir la información de un modo más asimilable para las comunidades marginadas, ¿de acuerdo? O se conoce también como traducción e interpretación social, traducción e interpretación comunitaria, y un término que a mí me gusta mucho es la traducción e interpretación en contextos asimétricos, porque de hecho hay una simetría entre los interlocutores. Entonces, se da en ámbitos judiciales, médicos, policiales, administrativos, educativos. O sea, sí se da en ámbitos especializados, pero el enfoque no es la especialidad. El enfoque es la comunicación. Y eso se ilustra mejor en la siguiente diapositiva. Bien. Aquí yo trato de retratar cuáles son los destinatarios de la traducción e interpretación para los servicios públicos. Y vemos que la balanza está inclinada. Entonces hay dos partes: la minoría lingüístico-cultural y los servidores o funcionarios públicos. ¿De acuerdo? De cualquier especialidad, como se puede ver en la diapositiva. ¿Qué pasa? Estos funcionarios, estos servidores públicos, son la puerta de acceso al ejercicio de ciudadanía de alguna minoría lingüístico-cultural, sean los pueblos indígenas, los inmigrantes o la comunidad sorda. Ellos no pueden ejercer su ciudadanía porque hay una barrera. Porque hay una barrera cultural, hay una barrera lingüística, porque no conocen el sistema. Son los servidores, desafortunadamente, los que van a decidir si abren o cierran la puerta en función de cómo lleguen a entenderse con los ciudadanos. Entonces, no estamos hablando de un contexto común, ¿de acuerdo? Es un contexto más delicado. Hay barreras de por medio, hay derechos que se están dejando, o hay ciudadanías que no se pueden ejercer. Y puede ser en un juicio, puede ser que alguien tenga consecuencias penales, puede ser que alguien no acceda al sistema de salud, puede ser que alguien no pueda matricular a sus hijos en el colegio, puede ser que no pueda poner una denuncia, puede ser que no sepa que le están poniendo una denuncia. Entonces, es un tema muy delicado. Y esta es la lógica de la formación de traductores e intérpretes de lenguas indígenas aquí en el Perú. ¿De acuerdo? Formamos traductores e intérpretes para procesos de consulta previa que tienen sus características y para atender en los servicios públicos, porque el enfoque es que puedan ejercer la ciudadanía. ¿Significa que toda la vida va a ser así, que solo se van a formar traductores en este ámbito? No,
pero se está atendiendo una primera necesidad. Este es el gran ámbito y luego se van a ir migrando a otras áreas de especialidad, se van a ir desarrollando géneros textuales, se va a ir desarrollando terminología y se van a dar los espacios, una vez que las lenguas ganen espacios de uso, para dar el salto a otros tipos. Y de hecho ya se está dando. Hay demandas de traducción de inglés a quechua, de quechua a inglés, Sí. o hay contenidos audiovisuales que se traducen. Pero lo principal es esto y la formación está enfocada en esto. Y esto es importante también entenderlo para ver por qué los cursos de formación y por qué aún estamos en camino a dar el salto a la profesionalización. Pero entendamos que todos los procesos son largos y recién tenemos 9 años y se ha avanzado muchísimo. No sé si me dé la oportunidad para demostrar cuánto hemos avanzado, que era la intención. Sí, con eso creo que podríamos terminar esta primera parte. ¿Qué te parece, Claudia? Creo que... ¿O tienes algo más? Les doy los datos generales de los cursos de formación y ya luego... Es una pena, no voy a poder hablar de lo gremial ni de lo demás. Solo para cerrar, los cursos de formación son cortos, son de 20 a 22 días y normalmente son presenciales, el último fue virtual. Son días súper intensos, es muy bonito estar en uno de estos cursos. Entonces se empieza a estudiar de 8 de la mañana a 8 de la noche, se desayuna, almuerza, cena juntos, se conviven, vienen personas de diferentes lenguas, o sea, no son cursos por lengua, vienen personas de lengua que hablan lenguas amazónicas, andinas, conviven en ese espacio, aprenden, intercambian experiencias, esa es la etapa presencial. Bueno, ahora la COVID ha venido a cambiarnos la vida por completo. Luego, esto no siempre ha sido así, pero a partir del sexto o séptimo curso se plantó la etapa de pasantías, es decir, los traductores hacían prácticas en instituciones públicas y luego de aprobar estas pasantías eran inscritos o son inscritos en el registro nacional. Esa es la lógica. Ahora, yo ya he explicado cuáles son las bases de la traducción e interpretación para los servicios públicos y eso nos va a servir para explorar luego, o nos habría servido para explorar cuáles son las particularidades y compartir algunas anécdotas y ver por qué no podemos leer con los mismos ojos con que leemos la traducción que se hace en carreras que la traducción de lenguas indígenas. O sea, no es la misma mirada y hay que atender a otros puntos y a otras consideraciones. Bien. Claro que sí, Claudia. Muy interesante la etapa presencial. Ojalá que se retome una vez que superemos esta pandemia, la etapa de pasantía y la inscripción en el registro nacional. Sí, el año pasado el curso estaba en progreso cuando llegaron las restricciones y se terminó virtualmente. No se paró. Entonces, eso es una buena noticia. Se siguen formando traductores e intérpretes. Claro. Actualmente, ¿qué curso está vigente o qué curso se está impartiendo en estos momentos? Sí, bueno, se ha terminado el 14º curso. Ha habido 14 cursos a la fecha. También ha habido cursos de especialización en justicia y en salud. Que esa es un poco la evolución. Esos son los afiches de los cursos que se han realizado. Si ponemos más adelante, solo para cerrar, si quieren ver algunas fotos. Claro, está muy bien. Otro punto en el que difieren los cursos es que no es que se admiten a todos los postulantes. No es como en la universidad que seguimos los procesos de universidad y nos piden inglés intermedio para empezar. Aquí quienes postulan vienen con experiencia en traducción, se evalúan los expedientes, se hace una preselección, entrevistas, pruebas escritas y luego hay una lista final de seleccionados. Porque son cursos en los que se cubre la estadía, los materiales, es decir, el Estado brinda todas las posibilidades de ejercer el trabajo. ¿Son gratuitos entonces para el estudiante que llega a ser admitido? ¿Sí? Sí. Sí, mira, ves qué ventaja. Porque es una atención que está dando el Estado, ¿no? Entonces, lo que hay que tener es la disponibilidad de estar un mes fuera de casa. Luego hacer las pasantías, ¿no? Y seguir los trámites. Pero son cursos gratuitos. Eso también, como es dado por el Estado, también cambia la lógica en la que se imparte, ¿no? Como digo, la orientación es fuertemente a atender a los servicios públicos. Mira, qué buen dato, qué bueno. Ojalá que las personas que nos están escuchando, los colegas, se animen porque de verdad que amerita, ¿no? Mira, tanto esfuerzo y al final
Qué lindo ver esto que podemos nosotros unir, ¿no? Por eso somos comunicadores y qué mejor que empezando de adentro de nuestro país, ¿no? También eso es, no sé, lo percibo así ahora gracias a tu charla tan didáctica y tan amena. Gracias, Claudia, de verdad. Mira, me estoy animando también. Mira, Nos hemos Gerardo quedado a medias. Manuel, sí, Gerardo Manuel nos dice excelente, dice, gracias, de verdad, excelente, sí, totalmente de acuerdo, aplausos para Claudia, muy fascinante tu explicación, esperemos contar, como decíamos, ¿no? En una nueva charla para poder tocar aquellos puntos que se quedaron en el tintero, qué penita, porque hay muchísima info. Y bueno, vamos a invitar a Alberto. Alberto, por favor, únete para que también puedas dar tu aporte. ¿Qué te pareció la charla? ¿Alguna pregunta que tengas? No, la verdad yo también me he quedado sorprendido por la cantidad de información y no saben cuánta información más hay ahí que tengo yo, pero los vamos a compartir más adelante. Y de verdad me quedé también con la parte en que había mucha gente hablando de lenguas indígenas, ¿no? Que están en Lima, 700.000 más o menos En San Juan aproximadamente, de ¿no? León. Y bastante en San Juan del Urigancho, que es, me imagino, pues, ¿no? En una de las migraciones que hubieron de provincia a Lima, pues se asentaron en esa parte, ¿no? Es lo que me imagino y Y me es quedé ahí con ello. Sí, Y qué es un bonito. flujo constante, ¿no? Y no, yo he mostrado el caso del quechua, pero no es solo quechua. Hay muchísimas lenguas que se hablan en Lima. Las lenguas predominantes, es decir, las lenguas que se han identificado como predominantes en la región, son el quechua y el jacaru. El jacaru pertenece a la familia de la aymara y se habla se habla en Lima provincia. O sea, no sabemos que tenemos una lengua que solo se habla aquí en Lima. Pero además hay migraciones como les mencioné, hay una comunidad shipiba en Cantagallo, hay población importante de lengua wajún, de otras lenguas amazónicas. Entonces, Lima es tan diversa como sus calles, De sus verdad. ofertas. Igual también hay mucha diversidad lingüística, pero a veces lamentablemente pasa desapercibida porque seguimos funcionando como una ciudad monolingüe. No, Totalmente lo has dicho. es muy bonito poderte tener en este espacio, Claudia, porque la verdad también cuando yo he buscado un poquito de información, hicimos una trivia durante la semana, colocando información también sobre lenguas indígenas durante la semana, y ahí yo me di con la sorpresa de que eran 48 las lenguas indígenas, ¿no? Entonces yo dije, wow, yo pensé que solamente era quechua, aymara y por ahí una más, ¿no? O sea, Digo, más que los de la mano no eran, y eran una gran diversidad, ¿no? Que hoy por hoy muchos nos estamos enterando, ¿no? Y también que, bueno, me imagino hay mucha más información, pero también me era muy común algo que mucha gente habla, palabras que normalmente vienen del quechua, ¿no? Como cancha, poncho, entre tantas claro, palabras, y que uno no sabe que son quechua, el origen. ¿no? No sabe el origen y muchas veces también no sabe ni el origen ni el significado, ¿no? Porque hay tantas palabras que tenemos y que sería muy bonito Vamos también a, reconocerlo, ¿no? Que uno sin vamos saberlo lo habla. Pero me imagino que eso ya nos da para un siguiente programa, sí o sí. definitivamente, Alberto, y es más, en las publicaciones que vamos a compartir, ya me imagino que tenemos bastante material a raíz de esta charla tan interesante y solamente como para acotar que es también muy valioso y muy importante y algo que destacamos de tu perfil, Claudia, eres coautora de un libro, por favor, quisiera saber que nos compartas un poquito más sobre tu experiencia con este libro, el nombre, de qué trata, invita a las personas que nos escuchan, por favor, para que sepan del libro. Sí, voy a permitirme hacer una Seguro que publicidad sí, entonces del con diccionario. gusto, para eso Parte estamos. de lo poco que les he comentado, porque había mucho que quería comentar, Y vas a viene, hacerlo después. viene de mi experiencia en los cursos de formación, pero también en un trabajo muy bonito que hice de mano de la profesora Rosa Luna. Nosotros trabajamos en el Diccionario Básico de Educación e Inclusión Lingüística Peruano. Es un diccionario y la verdad es que también hay bastante que decir sobre este diccionario tiene el objetivo de difundir eh, información mínima indispensable sobre las lenguas indígenas. También se menciona la lengua de señas e información complementaria
para entender un poco cómo funcionan qué son los derechos lingüísticos, qué implica la inclusión lingüística, cuáles son las lenguas que se hablan. Entonces, en esta publicación nosotros tenemos 375 términos relacionados a la diversidad, a la inclusión, a la educación lingüística. Están las lenguas indígenas y como intentamos diferenciar este diccionario era mediante los anexos. Este diccionario tiene una gran cantidad de anexos, tiene 15 anexos, en los que Wow. se ponen tablas de, por ejemplo, las lenguas indígenas extintas, las lenguas indígenas por región, las variedades de las lenguas indígenas, la declaración de los derechos lingüísticos, la ley de lenguas y un capítulo muy interesante, un anexo muy interesante que es el que se robó mi corazón para siempre, es el de mitos y prejuicios de derechos lingüísticos, que es una extracción de otra publicación sobre discriminación lingüística. Entonces está muy, muy enfocado a difundir la diversidad, pero no es para especialistas, para lingüistas, para traductores, es para todos. Es una Qué publicación bueno. que lo que quiere es que todos los ciudadanos a pie, hablen o no una lengua indígena, tengan o no relación con algún pueblo indígena o originario o con la comunidad sorda, puedan interesarse un poco por la diversidad y por respetar, apreciar y ayudar a preservar esa diversidad. Maravilloso, te felicito de verdad. Por favor, repite el nombre. Alberto, por favor, si lo puedes colocar para que las personas vean el título del libro y cómo lo encontramos y dónde lo podemos encontrar. En Unife, aunque de momento está un poco cerrado, hay una página que en realidad eso es un compromiso que hay que asumir, que está inactiva, pero tenemos una página en Facebook que se llama Diccionario Básico de Educación e Inclusión Lingüística Peruana. Si quieren conocer más sobre el diccionario, hay una presentación que se hizo en otro espacio académico y entonces los invito a revisar la presentación en caso quieran conocer un poco más del diccionario y también hay algunos datos de contacto. Por supuesto, déjanos por favor tus datos de contacto, Claudia. Alberto, por favor, O si lo puede poner aquí en el chat privado para yo copiarlo al toque y ponerlo en un banner. Claro que sí, para que aquí Milagros nos dice, muchas gracias por la charla. Consideren hacer la segunda parte, por favor, dice. Claro que sí, lo habíamos conversado antes de empezar con la primera, así que Claudia, depende de ti, nosotros encantados de tenerte, fijamos la fecha y felices de compartir. Yo encantada porque sí me gustaría que podamos explorar otros ámbitos para tener una mayor comprensión. Entonces, he dejado el nombre de la página en el chat y estoy poniendo mi correo. El de aquí es la página, diccionario. Es el nombre del diccionario y así se encuentra la página en Facebook, donde está la información. Ya saben, aprovechen en revisar este material, igual yo también espero con ansias poder conseguirlo. Qué bonito. Sí, por favor, dice Claudia, episodio 2 pronto. Claro que sí, estás aclamada. Definitivamente, Claudia, un éxito. Muchas gracias. Las personas que tengan preguntas, el tiempo en realidad nos ha quedado cortísimo, recontra corto con todo el material que nos trajo Claudia y la información que tiene y tiene muchísima más información, la verdad. Igual nos ha dejado su correo electrónico para que las personas que por ahí escucharon de que hay cursos, ¿no? O más información que puedan tener, ahí le pueden escribir a su correo y ella gustosamente les va a atender, ¿no? O si quieren adquirir el libro y no saben dónde, no lo escucharon bien, pues ahí le pueden escribir a ella para que ella misma les diga dónde está el dato y el último libro que antes que se agote. Gracias, Claudia, de verdad, encantado. Sí, por favor, estén atentos, vamos a programar una nueva charla y no solamente una segunda parte, yo pienso que van a haber más y ya depende de Claudia para ver la agenda, que me imagino debe estar súper llena, pero nosotros encantados de tenerte, un gusto enorme, Claudia. Tenemos que ir despidiéndonos, por favor, tus palabras finales, somos todo oídos. Bien, muchísimas gracias por la invitación. En verdad, ha sido el entusiasmo que ha habido para fomentar la charla, desde conectarnos desde antes, coordinar. En verdad, me he sentido muy, muy bien recibida. Sé que hay mucho que quedó, solo los que conocemos los PPT sabremos todo lo que todavía queda por decir. Pero quiero cerrar con una idea y es que no necesitamos
ser hablantes de lenguas indígenas originarias, para preocuparnos por preservar la diversidad. ¿De acuerdo? Entonces debemos orientarnos a una sociedad más inclusiva en todos los sentidos, en el sentido lingüístico, y dar las oportunidades para que las personas que tienen una lengua materna distinta del español puedan desenvolverse. Y dejar atrás el prejuicio de que si es que quieren pertenecer a nuestro mundo, deben acercarse mediante el español. No es que ellos tengan que acercarse mediante el español a nosotros. Todos somos aquí, vivimos en el espacio nacional, y nosotros debemos asegurarnos de que el Estado pueda acercarse a ellos mediante las lenguas. Las lenguas son un derecho, y hay que entender que también las lenguas son un medio de preservar culturas, de salvar vidas y de asegurar la sostenibilidad del planeta. Eso se ha visto con la declaración del Año Internacional de Lenguas Indígenas, con los esfuerzos que se están haciendo a nivel internacional. Entonces, más que, no solo son un número, las lenguas no solo son un número, son personas, son culturas, y todos tenemos la responsabilidad de conocer, de preservar, de promover, de respetar. Oh, bravo. Qué linda reflexión, Claudia, gracias, muy, muy bien dicho, de verdad que sí, y te felicito. Tienes tanto conocimiento, tanta capacidad de darnos esta instrucción, que de verdad estamos complacidos y súper agradecidos, y ya queremos verte en una próxima charla próximamente. Gracias por tu tiempo. Espero que pronto coordinaremos. Claro que sí, muchas gracias. Alberto, tus palabras finales, por favor. No, sí, yo, bueno, la verdad he aprendido bastante, no sabía mucho sobre lenguas indígenas, para ser sincero, ¿no? Y he aprendido un montón y estoy ya entusiasmado por la segunda parte, ¿no? La segunda edición. Y nada, agradecerle a todas las personas que se han conectado, que nos han dejado sus reacciones, que han compartido esta charla para llegar a más personas. Agradecerles porque ellos son la principal motivación de este programa, y que desde aquí estamos tratando de siempre enaltecer, ¿no?, la profesión de traducción, de traductores. Entonces, nada, agradecerles, a cuidarse mucho, ¿no? Ya con este frío del clima, no hay que bajar la guardia, por favor, hay que cuidarnos mucho, deseando también que cada uno de ustedes tenga mucha salud y muchas bendiciones para su familia, y nos vemos en el siguiente programa. Gracias, Alberto. Buenas noches a todos. Buenas noches, Claudia. Seguimos en contacto. Cuídense mucho. Gracias. Buenas noches, gracias.